Universitario. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó, y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor. La gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender. Y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Muy buenos días, saludamos con la paz del Señor Jesucristo a la querida audiencia de FM La Predicadora 94.1 FM, la emisora que te guía al cielo. Y en esta mañana estamos aquí en Radio La Predicadora para estar transmitiendo el programa Voz que Clama en el Desierto, un ministerio radial y evangelístico de la Iglesia Evangélica Pentecostal Rabí, situada en la calle Tres Cruces 55-58 entre Víctor Martínez y Ruiz de los Llanos, en el barrio Altos de la Ferrere. Estamos ubicados a 14 cuadras de Ruta 3 y 14 cuadras de Ruta 21, y ahí estamos a través de la iglesia, y también está ahí la Facultad de Teología Rabí, que tiene clases los lunes de 19 a 21 horas, por ahora, solamente los lunes. En el mes de septiembre comenzaremos con el seminario sobre la creación, que va a ser dado los viernes a partir de las 7 de la tarde. Así que estamos anunciando también eso, que a partir de septiembre se va a estar dando un seminario sobre la doctrina de la creación, importante porque es la base de la Biblia. Así que estamos agradecidos por eso. En esta mañana les saluda el pastor Héctor Elio Samaniego, gracias a la misericordia y al beneplácito de nuestro querido y amado Dios,
que nos ha permitido llegar una vez más a esta querida radio, en esta mañana bastante fresca, acorde al tiempo y a la época en la que estamos viviendo, ¿no? El mes de junio. Así que estamos muy agradecidos al Señor y vamos a estar orando para que sea el Espíritu Santo que tome total control y dominio de nuestras vidas, que todo lo que podamos hacer y decir en esta radio sea para bendición de las almas que estén escuchando, para los que están enfermos, necesitados, desanimados, los que están tristes en esta mañana, los que ya no quieren luchar más, los que no quieren seguir adelante. Cristo dijo en Mateo 24, 12 y 13, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el texto matiano. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, porque una vez más nos ha permitido levantarnos, Señor, esta mañana, poder ver la luz de este día, respirar este aire que nos has dado, Señor. Te doy gracias por eso, porque nos has permitido, Dios mío, llegar a la radio en esta mañana para estar hablando de tu palabra, para estar transmitiendo, Señor, las buenas noticias que contiene tu palabra, Señor. Te pido en este día, si a ti te place, Señor, levantar al que está caído, fortalecer al que está débil, dale fuerzas al que está desanimado, desanimada en esta mañana. Te pido, Señor, que llene su alma de gozo, de paz, de esperanza, Señor. Esa alegría sobrenatural que no se encuentra en esta tierra, que viene directamente, Señor, del lugar donde tú habitas, Padre. Esa alegría, ese gozo, Señor, que viene y llena al alma de paz, de esperanza, de fuerza, Señor. En este día te pido por las almas, por las personas que están escuchando, los que están en los hospitales, Señor, aquellos que están, Dios mío, ya sin esperanza de vida, que tú hagas el milagro, Señor, los levantes de esa cama y le des más vida, Señor, en esta mañana. Te pido por tus siervos, por tus siervas, Señor, que quizás están desanimados, Señor, presionados por las luchas, las pruebas, Señor, por las defraudaciones, Dios mío, las traiciones que experimentan, Señor, en esta mañana. Te pido que tú les des fuerza como búfalo y los unja con aceite fresco, recién machacado, Padre. Creo, Dios mío, que tú lo harás por los méritos de Jesucristo, Señor, no por mérito de hombres, sino porque tu palabra lo promete, Padre. Y en esta mañana creemos, Señor, que tú estás aquí, Padre. Bendecimos la audiencia, bendecimos los programadores, Señor, los operadores técnicos. En este día, Señor, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y encomendamos este programa, Voz que clama en el desierto, Señor, en tus manos, para que seamos de bendición. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Dios le bendiga en esta mañana. Estamos en Voz que clama en el desierto. Y bueno, tardamos un poquito en empezar porque estaba hablando con dos siervos de Dios. Y uno es de la ciudad de Quilmes y pertenece al ministerio del pastor Pedro Sebastián Ibarra, pastor y maestro de la Unión, que fue el que nos hizo la ceremonia en la iglesia, a Norma y a mí. Así que fue algo realmente que me llamó mucho la atención haber encontrado a este siervo de Dios, Samuel Pasco, que se congrega con el pastor Ibarra, es miembro del ministerio del pastor Pedro Sebastián Ibarra, maestrazo, ese hombre, da gusto escucharlo hablar. Está en la ciudad de Quilmes, tiene dos iglesias grandísimas en la ciudad de Quilmes, y bueno, uno cosecha lo que siembra. Es un gran hombre de Dios, una gran persona es Pedro Sebastián Ibarra. Gloria a Dios. Y bueno, Dios ha permitido que nos encontremos aquí en la predicadora, y bueno, vino a mi mente todos los años que pasamos cuando íbamos con Norma, estábamos de novio, íbamos a la iglesia del pastor Pedro Sebastián Ibarra y nos recibía como si nosotros fuésemos, no sé, grandes siervos de Dios, y nosotros estábamos saliendo a pasear y la llevé a la iglesia, Norma, ahí en Gaboto 636, y el siervo de Dios nos recibía como si fuésemos alguien muy importante. Por eso le agradezco al Señor y al siervo de Dios. Así que estamos muy contentos por eso en esta mañana. Y bueno, tenemos algunos anuncios para hacer y estamos agradecidos al Señor porque tenemos clases los sábados, domingos, lunes. El martes estamos en la radio y bueno, estamos sirviendo al Señor en la misión que Él nos encomendó, que es la de instruir a la iglesia, de transmitirle a la iglesia del Señor el conocimiento, la revelación, el entendimiento, el discernimiento de las Escrituras para que podamos vivir acorde
a él le place, ¿no? 32 de Salmo dice claramente, te enseñaré el camino por donde debes andar. O sea, claramente dice el Salmo que la intención de Dios es que nosotros caminemos como Él le agrada, ¿no? Por eso que es importante entender que las Escrituras, dice el versículo Salmo 32, 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar. Ya comentamos una vez este Salmo y bueno, ahora vino a mi alma. Dice, te haré entender y te enseñaré. O sea que Dios nos va a dar primero entendimiento y luego nos va a enseñar para que aprendamos el camino por donde debamos andar. Esa es la doctrina, eso es lo que la doctrina nos enseña, nos sirve de faro, nos sirve de guía, nos sirve de lámpara, nos sirve de luz, para que podamos caminar como a Él le agrada. Por eso es que es importante que sigamos las Escrituras y sigamos creciendo a través del conocimiento. Por eso el apóstol Pedro, cuando ya se iba de esta tierra, se iba del ministerio, en el último texto de la segunda de Pedro, él dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que vos que claman en el desierto pretende realizar a través de sus programas, de alguna manera estimulantes, motivadores, exhortadores, de alguna manera que nos advierte las consecuencias de aquel que desprecia la palabra del Señor. Usted sabe que nosotros al pecar estamos despreciando primeramente la palabra del Señor, después estamos despreciando a Dios, despreciamos sus bondades, su misericordia, despreciamos todo nosotros al decidir pecar voluntariamente. Por eso que en esta mañana el Salmo 32:8 dice que Él nos hará entender y nos enseñará el camino por donde debamos andar. Eso es lo que a Él le agrada. Por eso Hebreos 12:13 dice, haced senda derecha para vuestros pies, para que lo torcido, lo cojo, no se salga del camino. Quiere decir el texto que si nosotros no enderezamos lo que tenemos torcido, esa torcedura moral, podríamos decir, nos va a sacar del camino. Nos va a sacar, quizás no de la iglesia, porque usted puede estar en la iglesia congregado, pero puede estar fuera del camino. Esa es la realidad, porque cuando estamos dentro del camino, cuando cumplimos la voluntad de Dios, como dice Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que estar en el camino de Dios es hacer su voluntad, no es estar en la iglesia. Usted puede estar en la iglesia y puede estar perdido. Eso lo dice la Biblia en varias partes de las Escrituras. Por eso que es importante entender. Te haré entender, dice el Espíritu Santo en los Salmos, y te enseñaré. O sea, usted para que pueda aprender algo tiene que tener entendimiento. Si no tiene el entendimiento, usted no va a entender, valga la redundancia, las enseñanzas, menos las enseñanzas profundas del Espíritu Santo, como que hablamos nosotros que hay dos fuegos, que hay 3 clases de pobres, 3 clases de ricos, 3 clases de enfermos. La Biblia contiene todo eso, pero como dice en Isaías 45:2-3, hay tesoros escondidos, secretos muy guardados por el Espíritu Santo en las Escrituras, que necesita una persona tener el entendimiento. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1:18, cuando oraba, no oraba que los efesios tuvieran más unción, que hablaran más en lengua y que se sintiera más la presencia de Dios en el culto. No, Pablo era maestro, era consciente de la necesidad intelectual de la iglesia de Cristo, la iglesia pentecostal. Era consciente que los hermanos necesitaban tener discernimiento, entendimiento, revelación de las Escrituras. Porque Pablo se había dado cuenta que si no era por medio del conocimiento profundo de la intelectualidad divina de Dios inserta en las Sagradas Escrituras, jamás iban a llegar a ser como Cristo. Por eso es que él trazó en todas sus cartas, en todas sus epístolas, la necesidad de alguna manera de zambullirse, de alguna manera de llenarse de las Escrituras. En Efesios 6:17 dijo claramente, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de la iglesia pentecostal actual, en la cual estamos de alguna manera coexistiendo y conviviendo con la iglesia, la única iglesia que Jesucristo tiene en la tierra es la pentecostal? ¿Cuál es el problema? El problema radica, habita, reside o estriba o se centraliza o se focaliza en que los pentecostales tienen un Espíritu Santo desarmado.
las manos libres, limpias, no tiene nada en las manos el Espíritu. Bueno, déjeme decirle que ese Espíritu Santo sin la espada nunca te va a convertir, no convierte. Puede ser que te llenes de su presencia, puede ser que tengas dones, talentos, ministerios, una unción poderosísima, que los demonios te vean a una cuadra, 2 cuadras y salgan gritando, como en los tiempos de Pablo. Pero si no tiene la espada en la mano el Espíritu Santo, no podrá hacer la transformación que Dios exige. No es que pide, exige Dios una transformación trinitaria, tripartita, tricotómica, espíritu, alma y cuerpo, ser transformados por la espada del Espíritu. Por eso dijo el apóstol Pablo, claro, obviamente que él tenía el entendimiento bien lúcido, bien iluminado, la necesidad de que la persona se llene de la intelectualidad escritural, por así decirlo. No sé si existirá el término, pero usted ya entendió, claramente ya entendió que la parte intelectual de la Biblia es fundamental. Es lo único que tu alma come, y tu alma tiene 2 bocas, no me voy a cansar de decirlo, porque hay mucha gente que no sabe, y seguramente ahora está escuchando el programa gente que no sabe lo que estoy hablando, no entiende quizás lo que estoy hablando, pero el Espíritu Santo te va a hacer entender. No dice el Salmo 32:8, te haré entender. Entonces las cosas que a usted ahora le chocan, le parecen que está errado, que no es de Dios, algunos dicen que soy del diablo. Bueno, tranquilo, aplique la Biblia, use la Biblia, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Entonces, ¿qué función cumple Voz que Clama en el Desierto y tantos programas de radio que vienen a traer la enseñanza? Es justamente para que usted aprenda a caminar en la senda de Dios, en el camino que Dios ha trazado para su iglesia. Por eso que es importante. Una iglesia sin maestro jamás podrá conocer. ¿Sabe qué pasa? Que creen que el camino es el Evangelio. No, el Evangelio es la entrada a la doctrina de la salvación, a la soteriología, porque soter quiere decir salvación en griego, y soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación. Es la doctrina más importante en la Biblia, de la salvación. Después le sigue la doctrina del pecado, hamarteología. La hamarteología es el estudio de la doctrina del pecado, o sea, es la doctrina más importante en la Biblia después de la salvación. Es la segunda doctrina que usted tiene que conocer en profundidad para que el día de mañana usted tome la determinación voluntaria de no pecar más. Por eso que es importante en este día conocer las Escrituras, para que estemos en el camino que a Dios le agrada. El Espíritu Santo, en Efesios 6:17, Pablo presentó un Espíritu Santo armado, ya con una espada desenvainada, lista para usarla en contra de los apetitos carnales, las actitudes carnales, pensamientos carnales, conversaciones carnales. Usted sabe que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y las buenas costumbres se aprenden en la iglesia. Es el único lugar a donde se enseñan las buenas costumbres, los buenos modales, los buenos hábitos que a Dios le agrada que participemos. Personas que se bañan seguido, se asean, se perfuman, tienen educación, saben saludar, saben decir disculpe, buenas tardes, buenos días. Son personas educadas. Eso se aprende en la iglesia. Se tiene que enseñar en las iglesias los modales. La Biblia claramente resalta por su gran cantidad de modales y actitudes de una buena persona. Por eso es la doctrina. La doctrina no es cara de ayuno, cara de fin de mes, que parece que está enojado el hermano o la hermana. Eso no es doctrina. La doctrina no te vuelve así. Sí, la doctrina del hombre. La doctrina del ministerio sí te vuelve cara de plástico, parece que no corre sangre por las facciones, está duro y la cara parece un actor de cine, no se ríe nunca. No, esa es la doctrina del hombre. La doctrina de Dios, la de la Biblia, que es la que venimos a traer nosotros, es la que te hace sencillo, feliz, gozoso, libre en esta vida. No dice en la Biblia Juan 8, 31 y 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Primeramente dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice el Señor Jesús, perdón. O sea que usted puede ser creyente, hasta los demonios son creyentes, hasta el diablo cree en Dios. No alcanza con ser creyente. Dice, si ustedes permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que, según el texto juanino,
para ser transformados de simples evangélicos, carnales y mundanos, para llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que estar permaneciendo en la Escritura. No dijo si ustedes permanecieran en la iglesia. Algunos creen que porque permanecen en la iglesia Dios tiene la obligación de transformarlos a ellos. Nunca va a funcionar. No funciona de esa manera. Tenemos que transformarnos nosotros por nuestro propio esfuerzo y sacrificio. La dependencia de Dios, de la cual muchos abusan y abusan de esa doctrina y le dejan a Dios toda la responsabilidad. Hay algunos que dicen que en la oración dice que Dios quítame toda maldad, límpiame de todo pecado. Dios no va a hacer eso. Eso no lo va a hacer nunca Dios, porque eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que limpiarnos de todo pecado y tenemos que sacar la maldad de nuestra alma, la soberbia, la arrogancia, la altanería. Esas son cuestiones que están arraigadas en el alma humana por la vida carnal en la cual llevamos, la mente carnal, el alma carnal. Entonces, lo que estamos haciendo ahora justamente es para, de alguna manera, usted tenga las herramientas necesarias para que pueda quitar usted la maldad que está anidada en su alma. Por eso que en esta mañana le agradecemos al Señor y como dice el Salmo 32:8, te haré entender. Si usted no lo está entendiendo ahora, tranquilo, tranquila, el Espíritu Santo va a venir a usted y le va a explicar claramente que lo que estamos diciendo está salida de las Escrituras, está bien interpretada y viene de Dios, para que nosotros podamos andar en el camino de Dios, porque no solo por estar en la iglesia estás en el camino de Dios. ¿Sabes cuándo estás en el camino de Dios? Cuando haces lo que Dios dice en su palabra, lo dice claramente. Es necesaria la paciencia, dice el autor a los Hebreos 10:36, para que habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que el texto tiene tres partes, tres puntos, A, B y C, si lo quiere ver de esta manera. En el punto A dice que es necesario, es obligatorio tener paciencia. Si no tenemos paciencia, que es un fruto que viene por el estudio, no viene por la oración, por el ayuno, ni todas estas cuestiones que son de Dios, obviamente, y todos tenemos que practicarlo porque es parte de la doctrina. Si no oramos, no nos congregamos, no nos llenamos del Espíritu, también vamos a tener problemas a la hora de querer de alguna manera servir al Señor. Pero la paciencia es un fruto intelectual que viene por el estudio, no viene por los años. Yo conozco ancianos y ancianas que paciencia, cero paciencia. Cero, se le transforma la cara a la anciana, se le achinan los ojos, le salen rayos láser cuando te mira, porque la paciencia ya no hay más. Y ya está saliendo la ira por los ojos. Entonces, esa clase de cristianos no sirve para Dios. No, lo dice el texto. Si no mire usted el texto 10:36 a los Hebreos, se va a dar cuenta que lo que te estoy diciendo, estoy sacándolo del versículo, no de mis ideas ni de mi mentalidad. Dice, es necesaria la paciencia. ¿Para qué sirve la paciencia? Te lo dice la parte B del texto, para hacer la voluntad de Dios. No vas a poder hacer la voluntad de Dios si no tiene paciencia. Paciencia es igual a control. Control emocional, control sentimental, control mental, control bajo control. Mi vida está bajo mi control. No bajo el control de Dios, no bajo mi control, está bajo el control de mi alma, porque mi alma ha aprendido por el estudio, por el conocimiento, por el discernimiento, por las revelaciones, por el entendimiento, por las explicaciones de alguien llamado por Dios, se ha enriquecido, se ha empoderado tanto que ahora puede controlar. El alma controla la mente, controla el cerebro, controla los sentidos y controla su propio cuerpo, el alma humana. Por eso es que cuando el alma, en ese nivel intelectual tan elevado, toma la decisión de no usar más la maldad, es cuando se cortó la maldad en todo. Obedece el cuerpo, obedecen los sentidos, obedece el cerebro, obedece la mente al alma. Porque el alma es la que domina y manda dentro del ser humano. Por eso que la palabra de Dios va al alma. Y por esto le hizo Dios dos bocas al alma para que sea bien alimentada, para que pueda guiar correctamente a todos los que están a su cargo, por decirlo, porque el espíritu es dominado por el alma. El cuerpo también. Ambos están sujetos a las decisiones y sensaciones y vibraciones del alma humana. Por eso que en esta mañana Dios le está hablando al alma. El alma es la que tiene que ser alimentada, fortalecida, enriquecida, intelectualizada, si la quiere ver de esta manera, para que el alma aprenda a tomar decisiones correctas. Todo gira en torno al alma humana.
obviamente que todo tenemos que consagrar. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Eso dice Primera de Tesalonicenses 5:23. O sea que el alma es la que es el centro, es el alma mater, es la madre de todo el ser humano, es el centro del ser humano. Entonces, si nosotros enriquecemos al alma, la llenamos de sabiduría y de inteligencia, todo ese bienestar, todo ese beneficio, toda esa riqueza va a pasar a la mente lo pasa al cerebro, el cerebro a los sentidos y los sentidos al cuerpo. Por eso que es vital en esta mañana prestar atención a esto que Dios nos está hablando por su gran misericordia. Por eso que es importante entender, si usted en su iglesia tiene un Espíritu Santo solamente espantador de demonios y hacedor de milagros, usted nunca se va a convertir. Nunca se va a convertir. Va a vivir en la carne y en el espíritu mezclado usted. Lo importante es tener, como dijo el apóstol Pablo en Efesios 6:17, tomar el yelmo de la salvación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuídate de que nada te dañe. El casco es para cuidar la cabeza. El yelmo es un casco. Y después dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo va a poder hacer milagros tremendos en nosotros si porta la espada. Por eso dijo Cristo en San Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, está diciendo el Espíritu bíblico, el Espíritu de las Escrituras, el Espíritu de la teología, de la doctrina, el Espíritu seminarista, el Espíritu doctoral, a eso se refería cuando dijo el Espíritu de verdad. Porque Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, esto te escribo aunque tengo la esperanza de verte pronto, le dice Pablo a Timoteo, pero por citarlo, dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia fue instituida por Dios para que de alguna manera exhiba, exponga, muestre la verdad. Y la verdad es la doctrina de la Escritura. La verdad es la doctrina de la palabra, es la Santa Biblia, ella es la verdad de Dios. Y las iglesias fueron abiertas para que la verdad bíblica sea la característica más sobresaliente de toda institución evangélica eclesial que está sobre la tierra. Por eso que debe ser conocida tu iglesia porque expone la verdad, porque resalta la verdad, porque exalta la verdad cada vez que habla. Y la verdad es la palabra de Dios, es la doctrina. Por eso Cristo lo llamó al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. San Juan 16:13 quiere decir el Espíritu bíblico, el Espíritu que ataca al pecado, el Espíritu que le da la oportunidad al pecador de arrepentirse y cambiar de vida, el Espíritu que habla de las profecías, el Espíritu que habla del conocimiento, que habla de la sabiduría, el Espíritu que te inculca hacia la inteligencia de la Escritura, el Espíritu que te guía por la doctrina. El 32:8 de Salmo lo escribió el Espíritu Santo, es inspiración del Espíritu Santo. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Por eso decimos, donde Hebreos 12:13 dice, hacé senda derecha. Lo dice en primera persona, en modo imperativo, verbo imperativo, es un mandamiento, no está en el monte Horeb, pero eso no quiere decir que no haya más mandamientos. No solo en el monte Horeb descendieron los mandamientos descendieron en toda la Biblia, está impregnada de mandamientos de Dios. Hasta en el último libro de Apocalipsis, podríamos decir en el último capítulo de la Biblia hay mandamientos. O sea, que no solamente en el monte Horeb descendieron los mandamientos, no son 10, son muchísimos más los mandamientos. Y lo que pasa, claro, que uno se concientiza tanto, le hablan tanto de los 10 mandamientos, del decálogo, del monte Horeb, que llega a pensar que solamente ahí descendió mandamiento. No, el mandamiento empezó en Génesis, cuando Dios le prohibió al hombre tocar del árbol, comer del fruto, y ahí está el mandamiento de Dios, y bueno, hasta en el Apocalipsis. Por eso que es importante, 12:3 a los hebreos es un mandamiento, está en primera persona, en modo imperativo, verbo imperativo. Es una orden, hay que cumplir con eso. Hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo, lo torcido que tenés en tu alma, que tengo en mi propia alma, que cuando no estás ministrando, cuando no estás en la iglesia, cuando no tenés la corbata ni la cara de ayuno, te comportás como cualquier mundano, igual que el vecino, todas esas cuestiones. Bueno, eso torcido, si no lo enderezamos, enderezar quiere decir dejar de hacer, no hacerlo más. Eso quiere decir enderezar, dejar de hacer lo malo. No seamos malos, porque vamos a terminar mal en esta vida. Vamos a pagar en el cuerpo todas las maldades que le hicimos a las personas que nos conocen y algunas que no nos conocen.
Por eso que en esta mañana el Espíritu Santo está hablando, utilizando la única arma que tiene, la espada, que es la Escritura. No hagamos lo malo a nadie, no seamos malos, seamos buenos. Porque todo se va a pagar en esta vida. Nadie se va a ir de esta vida debiéndole algo a Dios. Cuando usted perjudica, daña a un prójimo, usted se está metiendo con Dios. Porque Dios ama a los seres que Él ha creado. Y lo peor que le podés hacer a Dios, ¿sabés qué es? Es dañar a tu prójimo. Eso es lo peor que le puedes hacer a Dios. Dios te toma como su enemigo. Y no conozco ningún enemigo de Dios que haya sobrevivido hasta el día de hoy. Por eso que es importante entender. Aquello que está torcido en nosotros, hoy el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos la oportunidad y las herramientas, si queremos tomarlas, para enderezarlo. Enderezar es dejar de hacer lo malo. Hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Quiere decir que lo torcidito que hay en nosotros es lo que nos saca del camino de Dios, no de la iglesia. Por ahí estás en el ministerio y Dios te usa a dos manos, pero usted está fuera del camino. Como le dijo Jesucristo al pastor de la iglesia de Sardi en Apocalipsis 3, aquí tú tienes nombre de que vives. Eso es la frase, tiene nombre de que vives, ¿sabe qué significa? Tenés mucha unción, sos de mucha oración, mucho ayuno en realidad. Estás lleno del Espíritu Santo y todas estas cuestiones, hay milagros, sanidades, pero vos vivís en pecado, hermano. Eso es lo que quiere a los matanceros, porque somos matanceros, ¿no? Nos creamos en matanza. Pero vos vivís en pecado, hermano, tenés estas cuestiones que las llevás hace años y no. Me está hablando Dios a mí primeramente, ¿no? Obviamente. Y nunca hiciste nada por cambiar, por mejorar. Lamentablemente acá te estamos velando en el cielo. Y no vas a lograr nada si no cambiás eso que tenés adentro de tu alma hace años que lo llevas. Sos muy soberbio, muy altanero, te considerás mejor que todos los demás, te crees muy espiritual, te crees que sos de alguna manera un gran siervo, una gran sierva de Dios. No, eso es pecado para Dios. Por eso que en esta mañana Dios nos está hablando, y vamos a pedir al hermano Mauro el primer tema musical que va dedicado a la audiencia de la predicadora, y en este momento, voz que clama en el desierto. Ya volvemos, Señor de señores, no habrá otro igual. Él es médico eterno, te puede curar. Maestro es de la palabra, como él nadie enseñó. Él es principio y fin, él tiene poder. Él tiene poder, él tiene poder. Él es el león de la tribu de Judá. Él tiene poder, nos ayuda a vencer. Él tiene poder. ¡Solo tú, Jesús! Para el triste es alegría, al cansado él es vigor. Levanta al abatido, salva al pecador. Quebra el arco y la lanza, derrama su gran amor, y del Espíritu Santo es bautizador. Él tiene poder, él tiene poder. Él es el león de la tribu de Judá. Él tiene poder, nos ayuda a vencer. Él tiene poder. ¡Santo! Él tiene poder, él tiene poder. Él es el león de la tribu de Judá. Él tiene poder, nos ayuda a vencer. Él tiene poder, él tiene poder, él tiene poder.
Muy bien, está nuevamente Voz que clama en el desierto, luego de este hermoso intervalo musical de nuestro hermano Polo Negrete, que es una bendición para nosotros escuchar al siervo de Dios. Y bueno, estábamos hablando de lo que Dios quiere que hagamos, y dice en el Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar. Y estamos tratando esta palabra para que podamos entender la necesidad urgente, vital, eterna, de conocer las Escrituras a través de las enseñanzas que el Espíritu Santo trae y de los maestros que Él ha llamado, como dice la Biblia, ¿no? En varias partes. En Hechos capítulo 13, verso 1 al 3, nos dice que en aquel tiempo en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Era algo normal ver en un culto que estaban 3, 4 maestros, profetas. Era normal en la iglesia primitiva ver a estos hombres llamados por Dios para transmitir los mensajes de Dios directamente desde el cielo. Ahora esto ha cambiado mucho, escasean estos dos ministerios, los profetas y los maestros escasean mucho en las iglesias, debido justamente a la maldad, a la calumnia, a la indiferencia. Esto va de alguna manera cercenando estos ministerios tan importantes para la iglesia. El diablo tiene mucho que ver también en esto. Usted sabe que el ministerio del profeta es el que trae el mensaje instantáneo de Dios, para que podamos saber qué es lo que Dios piensa de nosotros en ese momento exacto. Y el maestro es el que de alguna manera alimenta a través de las enseñanzas y nos guía por el camino por donde Dios quiere que andemos. Por eso y para eso levantó Dios estos ministerios tan importantes para el crecimiento de la congregación, ¿no? Por eso que estamos en esta mañana hablando. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, esto también es punto importante para hablar y aclararlo, ¿no? Dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, o sea, se agranda, por así decirlo, porque su alma está torcida, no es recta, está caminando torcida el alma. Entonces demuestra por su manera de ser, por sus reacciones desubicadas justamente y no correctas. Dice, más el justo por la fe vivirá. Quiere decir que nosotros por la fe, hay 5 clases de fe en la Biblia, ¿no? Hay 5 clases de fe, todas son de Dios y son buenas, cada cual cumple una función en nuestras vidas. Está la fe en Dios, que no nos diferencia del diablo, porque el diablo también tiene fe en Dios, los demonios también tienen fe en Dios. Está la fe en Jesucristo, que también es bueno tener fe en Cristo, creer en el Señor Jesús y todo el día estar pensando en Él, es correctísimo. La fe en el Espíritu Santo, que es el enviado de Dios como maestro a la iglesia. Después está la fe en los milagros. También es muy bueno, es de alguna manera motivacional ver milagros. Yo he visto milagros poderosos en las manos de Dios en campañas evangélicas. He visto desaparecer tumores delante de mi persona. He visto milagros buenísimos. He visto levantar paralíticos. Yo he visto eso. Milagros tremendos. Y después está la fe en la Escritura, la fe intelectual le llamo yo. Bueno, de las 5, la última es la más poderosa. ¿En qué sentido? Porque las primeras 4, aunque son de Dios y tienen grandes beneficios para el alma humana, no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne, como dice Pablo en Colosenses 2:23, que le recomiendo que lo lea. Después, donde ahí habla el apóstol Pablo de las doctrinas de sabiduría y de humildad y de duro trato al cuerpo, o sea, está hablando de la oración y el ayuno y la vigilia, ahí Pablo, pero no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne, dice el apóstol, en Colosenses 2:23. Bueno, la única que tiene poder contra los apetitos de la carne es la fe intelectual, la fe bíblica, la fe seminarista, si lo quiere ver de esta manera. Estamos trabajando arduamente nosotros con mi esposa y con este grupo de alumnos que tenemos estudiando las Escrituras, para que de alguna manera ellos puedan entender que el seminario viene de Dios. Seminario es pro-eclesiástico, pro-bíblico, no es para-bíblico. O sea, ¿qué quiere decir pro? Que está dentro de la Biblia, y para quiere decir que está afuera. No, somos pro-eclesiásticos,
probíblicos los seminaristas. Estamos en la Biblia, estamos en las Escrituras, estamos en el plan de Dios hace miles de años. Los profetas estudiaron seminario. Samuel tenía su propio seminario que instruía a los hijos de los profetas. O sea que esto, la enseñanza intelectual, paradigmática, técnica, podríamos decir, de las Escrituras, siempre estuvo en el plan de Dios. Por eso que es importante. Esdras dice claramente que era un maestro, sacerdote, maestro. Esdras 7:10 dice que ella hablé yo acá de este texto, ¿no? Preparó su corazón y expliqué que preparar su corazón era tomar la decisión firme de hacerlo bien. Dice, preparó su corazón para inquirir en la palabra de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. O sea que siempre estuvo en la Biblia el pensamiento de Dios de transmitir de una forma académica, con un buen nivel intelectual, los misterios de Dios. Siempre estuvo. Y siempre van a estar, porque entiendo yo que es la manera más poderosa de aprender y de conocer a Dios. Las predicaciones son del Espíritu Santo y son muy, muy buenas y excelentes para llamar al alma humana al arrepentimiento y a los pies de Jesucristo, pero no tienen poder alguno contra los pecados. No puede adoctrinar un predicador porque no le da el tiempo. Para eso se necesita horas, varias horas, y se necesita silencio y concentración para que el alma humana pueda captar y alimentarse. Es un ambiente muy distinto al de la predicación, la enseñanza. Es un ambiente más calmo, más tranquilo. El maestro tiene que abrir bien la boca, su expresión tiene que ser audible y entendible. Tiene que hablar fuerte el que está enseñando, explicando, sea hombre o lo que sea, o mujer. Por eso que es importante entender que siempre estuvo esto de la enseñanza y de poder explicar lo bueno que usted ha aprendido. Eso es comentar la Biblia, es comentarle a los oyentes lo bueno que le ha sido a usted conocer a Dios a través de la Biblia. Eso es lo que Dios exige en su palabra y por su palabra, que todos podamos entender y conocerle a Él por medio de las Escrituras. Es la forma más correcta, más rápida, más efectiva, más panorámica, más clarividente, conocer a Dios a través del conocimiento de la Biblia. Es lo más rápido que... Hay gente que hace años que se congrega y no conoce al verdadero Dios. Eso ya pasaba en los tiempos de Israel. Segunda de Crónicas 15:3 dice que salió el profeta y le dice a Asa, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote y sin ley que enseñara la ley. ¿Vio? 4 cosas que Israel no tenía, igual se congregaban, ni cuenta se habían dado. Ellos no tenían al verdadero Dios, quiere decir que tenían a un falso Dios. No tenían sacerdote que enseñara, ni la ley, ni nada, no tenían nada. Igual se congregaban, contentos. Seguramente que le decían desde el púlpito, tranquilo, porque Dios te eligió el vientre de tu madre, sos hijo del rey, y todo va a salir bien. ¿Cuánto creen a esta? Y todos le dicen amén al predicador, que le está mintiendo. Te está mintiendo descaradamente el predicador. Entonces, ¿de qué te sirve un predicador que te miente? Es el mismo diablo, con saco y corbata. Entonces, la realidad es esta, ¿no? Que vas a conocer al verdadero Dios, al Dios que dice en Isaías 44:8, yo te lo hice conocer desde la antigüedad. No hay Dios fuera de mí, no hay fuerte, no conozco ninguno, dice Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Quiere decir que el verdadero Dios está dentro de la Biblia. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo y de los instrumentos que Él eligió para que te muestren y te hagan conocer cuál es el verdadero Dios. Por eso que estamos en esta mañana aquí hablando de estas cuestiones tan importantes para la Iglesia del Señor. Y bueno, vamos a hablar de algunos anuncios que tenemos. El 20 de junio estamos con el primer taller de enseñanza en Tres Cruces 55-58, con el lema Andando en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es andar hablando en lengua, No es andar hablando en lengua, ni andar ayunando. No, andar en el Espíritu es no andar en la carne. Lo dice Romanos 8:1. De ahí sacamos el lema para el primer taller. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora enseña también que estar en Cristo Jesús, hay 2 clases de personas que están en Cristo Jesús. Dos clases de personas que se congregan. Una dice para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hay 2 clases de evangélicos que siguen a Jesucristo. Los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Entonces, de ahí sacamos el lema andando en el Espíritu para el primer taller.
Claro, andar en el espíritu es no andar en la carne, y andar en la carne es no andar en el espíritu. Entonces se entiende que andar en el espíritu es no tener carne. Bueno, la manera más correcta de no andar en el espíritu es permitirle a la palabra, a la espada del espíritu, que saque, que corte, que extirpe toda obra de la carne que tenemos nosotros. Si no, nunca vamos a andar en el espíritu. La iglesia cree que andar en el espíritu es andar hablando en lengua, temblando todo, levantando los brazos. Eso es del espíritu. No es suyo, es del Espíritu. Es el Espíritu Santo manifestándose por amor de Dios en su vida. Pero usted no es espiritual. Eso es del Espíritu. Es el Espíritu Santo dentro de una persona que anda en la carne. Esa es la realidad. Yo conozco cada degenerado que habla en lengua, cada soberbio, altanero, que se manifiesta el Espíritu Santo en él y predica con unción y Dios lo usa y es un maestrazo. Pero cuando no lo usa el Espíritu es un carnal de primera. Entonces, andar en el Espíritu es andar siendo guiado por la doctrina. ¿Me está entendiendo usted? Andar en el Espíritu es ser bueno, es ser sencillo, es ser dócil, ser maleable, ser educado, ser respetuoso, ser respetable, ser una persona leal, esforzada, guerrera y sacrificada la persona por el bien suyo y por el bien de los demás. Eso es andar en el Espíritu, respetar a todos, no andar pensando mal de nadie, no andar planeando hacer algo con mala intención, porque el infierno te está esperando, hermano, hermana, Esa es la realidad de las Escrituras, por eso es que es importante en esta mañana entender lo que Dios quiere de nosotros. El Salmo dice claramente, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y el camino está trazado a través de las Escrituras. Hechos 14:22 dice que el camino al cielo son los problemas, no es Jesucristo el camino al cielo, son los problemas. Entonces, cuanto más problemas, combinado con el crecimiento, con el conocimiento, es cuando produce los frutos. Por eso Dios envía pruebas y luchas a nuestras vidas, porque cuando se combina con el conocimiento que usted ha adquirido en las clases de un seminario, produce justamente la fuerza que Dios espera para soportar el problema. Una vez que usted haya soportado el problema, aparecen los frutos. Como vimos en Hebreos 10:36, la paciencia es uno de los frutos intelectuales que vienen por el estar estudiando, por el aprender a sufrir y no tener miedo al sufrimiento. Así que le damos gracias a Dios por esto y estamos invitando para el taller del 20 de junio, a partir de las 9 horas, estamos ahí con las enseñanzas, va a haber 4 siervos y siervas de Dios que van a estar hablando de distintos temas. Vamos a hablar de, que ya sé yo, es la iglesia y el sexo, y de otras doctrinas que son importantísimas, para andar, como dice el Salmo 32:8, en el camino que a Dios le agrada. Así que Dios le bendiga a usted en esta mañana y no sé si hay algún mensaje, Mauro. ¿Tenemos algún mensaje, Mauro? Paz, hermano. Bueno, no importa. Saludamos también al seminario La Escalera al Cielo de Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero, a cargo del maestro Jorge Luna, que está ahí todos los viernes dando enseñanza en aquel lugar donde está el siervo del Señor, que Dios lo llevó ahí. En Santiago del Estero está Jorge Luna. Si Dios permite, lo veremos en el taller, si no en el taller de octubre. El siervo de Dios va a traer una enseñanza también desde Santiago del Estero. Saludamos al hermano, saludamos también al seminario de Bernal, Amor y Fe, de la pastora Ana Leiva, viuda de Torres, que tiene clase los sábados de 14:30 a 16:30, ahí en la calle, está entre Chaco y Formosa, calle creo que es número 179, la iglesia Amor y Fe, y el seminario tiene el mismo nombre de la iglesia. Ahí estuvimos dando clase y quedó establecido el seminario para la gloria de nuestro Dios. También saludamos al seminario Alfa y Omega de Arturo Segui, Partido de La Plata. Ahí está el siervo de Dios, Hugo Ortielli, pastor y maestro Hugo Ortielli. Que Dios le bendiga al siervo del Señor, que está allá también enseñando la palabra de Dios. Y también saludamos al seminario Cultura de Vida de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera,
del pastor y maestro Pedro Osvaldo Insaurralde. Saludamos también a la sierva de Dios, Gabriela Insaurralde, maestra de la palabra, y a su hija Keila y a toda la familia. El seminario abre sus puertas los jueves a las 7 de la tarde en Juana Azurduy 6330, paralela a Carlos Casares, en Isidro Casanova. Así que estamos muy agradecidos por esto y bendecimos a los hermanos que se han animado a enseñar las Escrituras, porque saben que ese es el camino hacia la conversión, como dice la Escritura, ¿no? Claramente. Por eso que estamos aquí firmes, hablando de la doctrina y de estas cuestiones tan importantes. Los sábados estamos en la calle Pilcomayo, 5171, en la casa de la familia Maidana. A partir de las 14 horas estamos con el seminario bíblico Rabí, ahí enseñando las Escrituras. Y bueno, agradecemos a la familia Maidana, al hermano Alfredo Maidana, que nos permite estar en su casa, en el living de su casa, con un lindo grupo de hermanos hablando de las Escrituras. Los domingos estamos en Barrio La Juanita, kilómetro 27700, en la iglesia del Maestro Te Llama, del pastor Jaime Damián Sayago, que también abre sus puertas los domingos 17:30 para hablar de la palabra de Dios en este día. Gloria al Señor. Así que invitamos a todos, la audiencia, que abrace este comentario bíblico, porque en eso depende su eternidad con Dios. Sin conocimiento no hay cielo, sin sabiduría no hay cielo. Por eso que esto es lo que venimos a decir en la radio y lo vamos a decir siempre, porque es lo que Dios quiere que la iglesia entienda. Así que le damos gracias al Señor y ya vamos a orar para despedirnos en esta mañana, dándole gracias a Dios por este programa. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque hemos estado hablando, Señor, en este día lo que es vital para la iglesia. Te pido que pongas tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor, en esta mañana, y tu palabra pueda surtir, Señor, efecto, Dios mío, sanar al enfermo, libertar al cautivo, Señor. Dale fuerza que está desanimado en esta mañana, Señor. Dice tu palabra que tú multiplicas las fuerzas al cansado. Creo, Señor, en esa palabra y bendigo, Señor, Dios mío, a todos los que han escuchado este programa. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor, y prepáranos para el próximo programa en este lugar. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, Dios le bendiga, y el viernes estamos a partir de las 12 horas con voz que clama en el desierto. Paz del Señor. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad, El Shaddai. Cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba.